Muy buenos días, queridos amigos y escuchas de la responsabilidad de vivir. Es un gusto estar con ustedes una vez más para hablar sobre un tema de interés social, el cual nos gustaría abordar en esta mañana. Pero antes me gustaría saludarte, Jessica, ¿cómo estás? Hola, Basti, muy buenos días a todos. Nuevamente estamos en este espacio de la responsabilidad de vivir, como bien lo mencionaste, para hablar acerca de diferentes temas sobre salud mental, ¿no? Que es algo muy importante y que actualmente está teniendo un auge muy grande. Exactamente, y en esta mañana pues vamos a hablar un poquito sobre lo que son los círculos viciosos. Pero antes nos gustaría entender o explicar también qué es un círculo vicioso. Bueno, cuando hablamos de círculo estamos hablando de algo que da vueltas, ¿no? O que gira, Como eh, espiral que va, gira. gira alrededor de algo, gira en torno a algo. Y sabemos que el círculo vicioso se puede dar en cualquier situación. Y vicios, pues hablamos de algo que no podemos dejar, ¿no? Algo que nos absorbe, algo nos exprime, que nos quita que nos va como Energía. quitando la vida, la energía, todo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un círculo vicioso, la definición que encontramos es que es una acción constante, lo mismo de que siempre está dando vueltas y siempre regresa, que se repita de forma sistemática. ¿Y por qué sistemática? Porque va a tener pasos, ¿no? Pasos los cuales nosotros puede ser consciente o inconscientemente seguimos a lo largo de nuestra vida. Siempre estamos como dando vueltas en el mismo lugar, ¿no? Y dando vueltas en la misma situación, con los mismos pensamientos, las mismas ideas, las mismas personas. Eh, Así que bueno, más o menos de eso trata lo que es un círculo vicioso y vamos a andar un poquito más con respecto a esto. Pero pues queríamos aclarar lo que es la definición. Igual me gustaría aclarar que nuevamente, como siempre aclaramos en nuestros videos, las, eh, las ideas o los comentarios que nosotros tenemos son personales, sin deseos de ofender absolutamente a nadie. Y si hay alguna duda o alguna contradicción, estamos abiertos a escuchar. Claro, y Jessica, sobre todo que al final de cuentas cada quien vive su vida como quiere, como mejor puede y como mejor entendemos, ¿no? No hay algo escrito, o bueno, sí lo hay, pero a veces nos cuesta seguir algunas reglas para tener una sana convivencia, pero en este caso la salud mental es importante trabajarla, es importante conocer, porque a veces no sabemos el origen o el por qué nos estamos sintiendo de cierto modo. Recordemos que cada uno tiene diferente personalidad, diferente educación, diferente crianza, que obviamente se va a ver reflejada en el estilo de vida que nosotros llevemos. Pero es importante de que si tú en algún momento sientes un malestar o no encuentras un propósito, te sientes insatisfecho, bueno, entonces hay que ver qué es lo que está sucediendo para que te estés sintiendo de ese modo. Y es ahí donde entra esta parte de reflexión en cuanto a la psicología, en cuanto al estudio del comportamiento, pero sobre todo también el estudio de tus pensamientos, el por qué estás pensando de cierto modo, ¿no? ¿Qué es lo que lo está originando? Y en este caso, como bien lo mencionaste, ¿no? Los círculos viciosos, como bien lo dicen, nos enfoquemos en un vicio, ¿no? ¿Qué es lo que te va a generar un vicio? Al final de cuentas es una cuestión negativa a nuestra salud. Y en este cambio, el círculo vicioso, como bien lo mencionaste, pues es esa parte de repetir acciones, de repetir patrones, pero siempre obteniendo el mismo resultado. O sea, mi resultado no va a cambiar. ¿Por qué? Porque estoy haciendo lo mismo. Algo interesante que creo que sí sería muy bueno explicarlo, que tal vez las personas también tengan esa duda, como bien te surgió a ti, Basti, es, bueno, existen los círculos viciosos, pero ¿existen los círculos positivos? O sea, desde mi particular punto de vista, ¿no? Creo que no, ¿no? Porque cuando tú tienes un círculo positivo, creo que obtienes resultados positivos, obtienes resultados diferentes, por lo tanto vas creciendo y te vas desarrollando, a diferencia de un círculo vicioso donde siempre vas a estar
exacto, en lo mismo, como tropezando con la misma piedra sin avanzar, sin desarrollarte. Entonces, para mí un círculo positivo vendría siendo ese constante desarrollo que como seres humanos tenemos al ir aprendiendo, al ir pensando, al ir teniendo un criterio más amplio, al ir cuestionándote. Bueno, no me funcionó esto, bueno, me va a funcionar esto, entonces hay que cambiar la estrategia. Pero en los círculos viciosos realmente ya está como, ya estamos programados a tomar las decisiones iguales, similares, parecidas, constantes, sistemáticas, por lo tanto, el resultado va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, tú, por ejemplo, Bati, ¿qué es lo que piensas con respecto a esta parte de los círculos viciosos? Porque creo que todos en algún momento hemos caído en patrones, ¿no? Sí, y muchas veces sin darnos cuenta seguimos en ellos, tal vez con diferentes personas o en diferentes ambientes, pero seguimos cayendo Mm. en el mismo círculo. Y muchas veces nosotros decimos, pero ¿por qué me siento así si tengo un buen trabajo, tengo un buen esposo, tengo una buena, pero muchas veces es en la parte emocional que estamos en un círculo vicioso. O por ejemplo, tengo un buen trabajo, una buena familia, o tengo mi familia bien, pero no puedo bajar de peso, me siento como insegura, o sigo sintiéndome insatisfecha. Puedo tener muchas cosas, pero me sigo sintiendo insatisfecha. Entonces, como dices tú, hay que analizar por qué me sigo sintiendo insatisfecha. A lo mejor he caído en un círculo vicioso, que no necesariamente tiene que ver con los pasos que yo he dado en la vida, sino que trata de mis emociones, de que tengo en mi cabeza ciertos pensamientos que hacen que no me deja eh, crecer emocionalmente, y me sigo sintiendo insatisfecha, pero tiene que ver con mis pensamientos muchas veces, ¿no? De que a veces me siento o pienso que soy inútil, o pienso que no soy buena para nada, o sea, y a veces esos pensamientos vienen desde que soy pequeña, ¿no? Que muchas veces los traemos, y eso hace que nos sintamos insatisfechos a pesar de los logros que lleguemos a tener. Siempre estamos con ese pensamiento ahí negativo, ¿no? Que hace que nos sintamos insatisfechos, y al final de cuentas no llegamos a sentirnos bien con ninguno de los logros, ni llegamos a sentirnos orgullosos, porque simple y sencillamente nuestro cerebro nos dice otra cosa. Claro, y de hecho fíjate que al igual que en videos anteriores cuando hablábamos del odio, que pues, son pensamientos recurrentes, Ajá. en el círculo vicioso también es exactamente el ejemplo que veo que estás mencionando, ¿no? Las ideas que tenemos sobre nosotros mismos. Pero algo también importante, fíjate, creo que es la crianza. La crianza creo que tiene mucho que ver en el origen de estos círculos viciosos, ¿no? En lo que vemos desde pequeños, en lo que escuchamos desde pequeños y la manera en cómo nos van educando, nos van diciendo qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, la manera en cómo nos tratan de, no quiere decir que sus intenciones a veces sean malas, pero sí la manera en cómo tratan de modificarnos algunos comportamientos, ¿no? Cuando dicen, siempre te tienes que portar bien, ¿no? En las mujeres, ¿no? Tú no, anteriormente, actualmente creo que eso ha sido un avance muy grande en cuanto a que nos han dado mayor seguridad. Todavía queda mucho que trabajar y no desviarnos del objetivo de la educación en la mujer y en la sociedad, sino de que antes te decían, no, no hables acá, no preguntes, no opines. Bueno, en lo personal, ¿no? Es mejor no cuestionar, la gente se puede ofender, y realmente sí es un patrón que se genera, no, no solamente se ve inmerso en la cuestión personal, sino también en la cuestión laboral. Que era- yo creo que sí se pueden romper los patrones. A veces sí necesitamos de ayuda externa, de que nos hagan sentir o que nos señalen cuáles son nuestras virtudes, así como nos señalan nuestros defectos. También tenemos muchas virtudes y sí necesitamos a veces de que alguien nos ayude en tener la autoconfianza, ¿no? Tener esa autoconfianza para poder externarnos y saber pues de que al final de cuentas no vamos a coincidir tal vez con todos en la manera de pensar, pero que en mi opinión pues sí, sí es importante por lo menos para mí.
es importante en mi opinión, ¿no? Y que a lo mejor puede ayudar también a otras personas. Entonces, sí es importante esta parte de los círculos viciosos. Una de las cosas importantes es las relaciones de pareja, ¿no? Cómo tú escoges a tu compañero o compañera de vida, ¿no? Eso a veces es muy complicado, ¿no? Porque puede ser que no hayas tenido directamente un mal ejemplo, pero inconscientemente pues busca ciertos patrones con los cuales tú tuviste, tú creciste, tal vez ausencias, tal vez malas presencias, y se ve reflejado en la manera en cómo vamos a escoger a la pareja. No quiere decir que ya estás condenada o condenado a tener una mala experiencia, ¿no? Al final de cuentas, todo es un trabajo y si tú quieres modificar estos patrones negativos, claro que se pueden, ¿no? Yo estoy segura que se pueden, completamente. Exactamente. O a veces aprendemos ese círculo o bueno, nos vemos reflejados en mamá, ¿no? Bueno, nosotros como mujeres nos vemos reflejados en mamá y en papá. Y muchas veces caemos en el círculo vicioso de elegir pareja igual que papá. Eh, y a veces papá no ha sido el mejor ejemplo, ¿no? Entonces, y a veces no nos damos cuenta de eso, ¿no? Que cuando logramos darnos cuenta decimos, ay, pero si se parece mucho a mi papá en la forma de ser, en la forma de tratar, en la forma de actuar, tal vez no físicamente, y algunas hasta físicamente escogen a la pareja, ¿no? Entonces ahí estamos hablando también de un círculo y puede ser negativo, porque al final de cuentas, si papá no fue un buen ejemplo de pareja, al final de cuentas estamos tomando o adquiriendo una pareja negativa para mí, ¿no? Claro, y ese círculo lo estás transmitiendo también a las futuras generaciones. A tus hijos también, Sí, ¿sí? o sea, es algo que sí es importante decir, bueno, si no lo rompieron el círculo antes de que llegara a mí, bueno, yo puedo romperlo para no seguirlo transmitiendo, ¿no? Porque creo que pues no quieres o no le deseas que le vaya mal o que tome malas decisiones y que sufra pues sus hijos, ¿no? Entonces, a veces es bueno tomar cartas en el asunto. Y es bueno analizar absolutamente todo, porque podemos tener círculos viciosos culturales que al final de cuentas, hasta cierto punto, también nos vienen causando ciertos problemas y a veces no nos damos cuenta, ¿no? En la forma en la que comemos, por ejemplo, pienso que es algo que nosotros aprendemos desde niños, lo que ingerimos, la manera de cocinar, si cocinamos con mucha sal, si cocinamos con mucha grasa, si cocinamos, o sea, todo entra en esa parte, ¿no? De qué es lo que estoy haciendo y al final de cuentas se trata de analizarlo y tener de decir hasta aquí y lo voy a cambiar, ¿no? Y a veces cuesta porque es toda una vida que tú traes de una forma, ¿no? Claro. Y por ejemplo, hablando para explicar mejor esta parte del círculo vicioso, vamos a partir de la mala gestión de una emoción, ¿no? O sea, al final de cuentas, recordemos que somos seres humanos, somos seres pensantes, pero también somos seres emocionales. Y hay personas que tienden a ser más emocionales que racionales. Entonces, si yo soy más emocional, puedo llegar a tener una mala gestión emocional. Es decir, no logro manifestar bien mi emoción, mis sentimientos, mi enojo, mi ira, mi alegría, mi frustración. Entonces, eso se va a ver reflejado en compensar, vamos a compensar esa mala gestión, ¿no? En búsqueda de placer. El ser humano siempre está en búsqueda de placer y es ahí donde a veces comete el error, el estar solamente en búsqueda del placer y no de la felicidad, ¿no? Entonces, como yo tengo una mala gestión de mis emociones, voy a buscar compensar ese malestar con algo placentero. Pero ya hice esta compensación del placer y me va a generar lo que es una frustración, un sentimiento de culpa. Entonces, al tener ese sentimiento de culpa, como tengo una mala gestión de mis emociones, vuelvo a caer otra vez en esa misma
mal manejo de emoción, vuelvo a caer otra vez en esa cuestión de satisfacer, de compensar por medio del placer, vuelvo a sentir culpa, por lo tanto tengo mala gestión. Entonces son tres, ¿no? Digamos así. Entonces, por eso es un círculo, ¿no? Cuando hablamos también en la cuestión de romper estos círculos viciosos, también es importante hablar acerca de sustancias químicas, porque obviamente las sustancias químicas son las que nos van a hacer sentir estas emociones, ¿no? Vamos a hablar de unas sustancias positivas o que nos generan un bienestar, una sensación placentera, que es la serotonina, la dopamina. Nos quedamos ahí nada más en esas. Y las que nos van a generar ese sentimiento de culpa, esa ansiedad, va a ser el cortisol. Entonces, yo en mi mala gestión de emociones, pues mi dopamina y mi serotonina están bajas, ¿no? Porque estoy gestionando mal. Por lo tanto, tengo mi cortisol alto, mi ansiedad. Entonces, paso a lo que es el segundo, que es la compensación por medio del placer, ¿no? Ahí es donde yo voy a aumentar mi dopamina y mi serotonina para bajar mi cortisol. Pero al tener mi sentimiento de culpa, va a bajar otra vez mi dopamina, mi serotonina y va a subir mi cortisol en el sentimiento de culpa, ¿no? Mi ansiedad, mi estrés. Y vuelvo otra vez a generar mala gestión de emociones y es otra vez el ciclo y el ciclo y el ciclo. Un ejemplo claro es, por ejemplo, cuando queremos bajar de peso, ¿no? Tengo una mala gestión de mis emociones, de cómo me veo y cómo me siento. Entonces, como yo estoy teniendo los mismos patrones, el mismo sistema, que es constante y repetitivo, voy a caer entonces en mi compensación placentera. Como no logro bajar de peso, bueno, entonces quiero sentirme bien, voy a comer, porque realmente la comida, sobre todo los dulces y todo lo que contiene grasas, es muy placentero, te genera una sensación muy agradable. Y lo digo personalmente porque a mí me encanta comer chocolate, tomar refrescos embotellados. Yo siempre trato de quitarlo y así me la llevo. Trato de compensarlo o equilibrarlo, mejor dicho. Entonces, estos alimentos te generan esta sensación, ¿no? El azúcar lo sabemos. Entonces, va a aumentar mi dopamina y mi serotonina bajando mi cortisol. Pero, como no es lo que yo quiero en cuanto a resultados, sabemos que no me va a dar el resultado que yo quiero, pues me va a volver a generar cortisol, ansiedad, y va a volver a bajar mi serotonina, mi dopamina, y vuelvo otra vez a repetir. Entonces, por eso es que a veces no salimos de alguna conducta porque estamos haciendo los mismos patrones, las mismas conductas y el resultado, por lo tanto, siempre va a ser el mismo, porque no logro cambiar mis conductas o lo que yo quiero hacer. Entonces, ¿cómo romper con eso? Para romper con un círculo vicioso realmente se necesita tiempo, esfuerzo, compromiso, disciplina y una de las cosas importantes es amor propio, un autocuidado que debes de tener y que debemos enseñar desde pequeños. Yo felicito mucho a la gente que come sanamente, que no come grasa, que no come azúcar, que no consume azúcar, que no toma refrescos embotellados. Qué bueno, que no consume alcohol. Qué bueno. Yo no. Yo mantengo el equilibrio. A mí sí me gusta. Pero dijera, tú también conoces tu cuerpo cuando tienes que bajarle, cuando te tienes que cuidar un poquito más, cuando ya te desmandaste en algún comportamiento, ¿no? Entonces, sí es importante eso. Pero ejemplificando lo que es un círculo vicioso, ¿no? Para tener resultados diferentes. Nos autosaboteamos, ¿no? Exactamente, Darle más cuenta claro. tiene que ver con nuestros pensamientos. Bueno, yo aquí tengo tres ejemplos. Tú decías el del sobrepeso, que está, tengo sobrepeso, me siento ansioso, como ¿Cómo? para tranquilizar mi ansiedad. Ese vendría siendo el círculo. Claro, me vuelvo a sentir culpable por haber comido y vuelvo otra vez a recaer. Ajá, vuelvo a caer Oh, en la perdón. comida, ¿no? Y hay uno que viene siendo, no tengo trabajo Sí, también. y me siento ansioso cerca del futuro, me paralizo y me distraigo para olvidar mi estrés y al final de cuentas sigo sin tener trabajo porque temo al fracaso y eso hace que me paralice y al final de cuentas, y ahí estoy sin conseguir un trabajo porque tengo miedo al fracaso, ¿no? O me siento Claro. acerca del futuro. Ese sería otro ejemplo. Otro ejemplo que vendría siendo en la parte de mi autoestima, bueno, creo que todo cae también en lo que es la parte de la autoestima, ¿no? Ujú. Por ejemplo, me critico a mí mismo por algo que no hice, me siento culpable
me retraigo y no hago nada. Y ahí estoy, me critico a mí mismo, me siento culpable, me retraigo y no hago nada. Y así estoy, ¿no? Sí. En ese círculo. Y todo es aquí, todo está en la mente. Las personas no me invitan a sus reuniones, me siento rechazado y triste, me encierro y no salgo a ningún lado. Y me vuelvo a sentir rechazado o me vuelvo a sentir triste porque no me invitaron, me siento rechazado y me encierro otra vez. O sea, y ahí estoy y al final de cuentas no hago amigos, me sigo sintiendo mal, siento que no progreso o que no me relaciono, pero ahí estoy. Y entonces es como tú dices, o sea, es como el sentir, decir, ya basta, tengo que salir de aquí, no me importa lo que piensen los demás, voy a salir y romper con eso. Pero primero Claro. me tengo que dar cuenta, ¿no? Sí, y fíjate que a veces eso es lo que cuesta, darse cuenta. Creo que sí, porque a veces uno mismo no se da cuenta. Dijera, ves la paja en el ojo ajeno, pero no ves la viga en el tuyo. Y es cierto. Por eso es que a veces digo, sí necesitamos de otras personas para poder identificar, ¿no? Si a veces desafortunadamente no tenemos algún familiar que nos quiera ayudar de manera compasiva, ¿no? Porque a veces dice la familia es la única que te quiere. No, también a veces corremos con suerte de tener buenos amigos y de decirnos, pero también hay que estar abiertos a escuchar, ¿sí? Estar abiertos a escuchar y saber de quién viene, cómo lo dice, o sea, ir viendo si realmente, porque uno mismo sabe en lo que está fallando, que nos cuesta reconocerlos, pero hay que ser conscientes de esa parte. Entonces, sí es importante que nos lo digan, ¿sí? Te digo, yo siempre me ha gustado las críticas aunque prefiero las constructivas, pero también las críticas negativas, prefiero escucharlas y saber, bueno, ya yo, de mí depende si la tomo en cuenta o no la tomo en cuenta. Gracias a Dios no me ofendo que me digan las cosas, porque al final de cuentas nunca vas a estar de acuerdo con todos. Eso es algo muy bueno. Pero sí es importante decirlo, sobre todo si ves que puede generar un daño muy grande, porque al final de cuentas este círculo se va haciendo más grande, se va ampliando y puede llegar hasta la muerte, ¿no? Por ejemplo, a mí siempre en los trabajos, no sé por qué siempre he encontrado gente muy tóxica, muy con los mismos patrones. Pero hasta que entendí que realmente el trabajo es así, o sea, no soy yo. En los trabajos siempre va a haber gente mentirosa, gente aprovechada, gente que es hipócrita, que no tiene valores. Entonces, no es algo donde yo esté en un círculo, simplemente tratar de protegerse en esa parte y no caer en en las mismas situaciones. Si anteriormente me enojaba y yo era muy explosiva, bueno, ahora voy a tratar de cambiar mi forma de expresar mis pensamientos, voy a tratar de mostrarles de una manera diferente mis diferencias hacia ellos, ¿no? Entonces, eso es importante, no tomándote las cosas personales. A pecho. Me ha funcionado, he visto cambios, pero necesitas ser consciente, serte consciente de esa parte, ¿no? También en las amistades, a veces cuando tú tienes un círculo vicioso con las amistades, de que escoges el mismo tipo de personas que a veces no te ayudan para ser mejor persona, no te impulsan. Claro, no, sí, exactamente. Entonces, sí es algo importante. Y algo que mencionaste mucho, Basti, creo que cuando estamos en un círculo vicioso, siempre vamos a buscar distraer la mente para no sentir esa ansiedad, ¿sí? Entonces, actualmente vivimos estamos en una época, en un tiempo donde hay mucha distracción con la tecnología. Entonces, eso dificulta mucho y realmente eso enferma. El distraer enferma. Tenemos al alcance de la mano un celular, una tableta, una computadora, la televisión. Entonces, eso si tú no lo sabes manejar, te va a distraer y en lugar de desarrollarte, te va a limitar cuando lo puedes utilizar como una herramienta para desarrollarte. Pero es más fácil buscar el placer. Por eso era que siempre en un círculo vicioso buscas el placer y el placer no es trascendental. El placer es superficial, es un momento, es un instante, ¿sí? Que al final de cuentas te va a generar una frustración a la larga. ¿Sí? ¿No? Y en las redes sociales pues podemos encontrar muchos influencers, ¿no? Que les dicen ahorita.
y al final de cuentas no son positivos y muchos de ellos son engañosos porque no sabemos en realidad la vida que llevan o cómo son en realidad y nosotros los tomamos como ejemplo y más les pasa pues a los jóvenes o a los adolescentes y aún así a los adultos que se supone que ya tenemos criterio, muchas veces seguimos este tipo de patrones porque consideramos que con eso vamos a obtener fama o vamos a obtener cierto nivel y no es así, o sea, cada uno tiene que tener la posibilidad o el recrear su propia identidad sin necesidad de tomar ejemplo o de, por decir así, imitar a otras personas, ¿no? Es importante que nosotros no caigamos en esta situación, ¿no? Nada más por caer bien. Entonces, Claro. En esta parte, fíjate que lo que mencionas de los influencers, creo que la sociedad les ha dado mucho poder para hacer algo muy placentero y eso enferma a la gente, porque jamás vamos a ser como otra persona, jamás vamos a tener la vida de otra persona y jamás vamos a pensar como otra persona. Sí te puedes llegar a inspirar o te puede llegar a motivar, mas no tiene por qué influir en mis decisiones, porque eso es un influencer, es quien influye en tu toma de decisiones, en tu vida, en tu día a día. Y no creo que es algo sano, porque al final de cuentas cada quien es un mundo, ¿no? Y eso es algo que debe de ser respetado y no tratar de que todos seamos iguales. exacto. Y además de qué tipo de personas estás tomando como ejemplo, ¿no? Eh, que es muy importante para tu vida, ¿no? En cuanto a cómo estás tú eh, creando algo que sea positivo o qué estás sembrando, ¿no? Qué estás sembrando para el futuro, al final de cuentas. Y como tú dices, es una distracción, porque muchas veces queremos saber más de la vida personal de ellos que mi propia vida, o sea, qué estoy creando para mi vida, si me la paso todo el día viendo lo que hacen o no hacen o dejan de hacer esas personas, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues caemos en ese círculo de que ya no hago lo que tengo que hacer o no busco un trabajo o no salgo o no me relaciono por estar clavada en una distracción simplemente para calmar mi ansiedad o mi estrés. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, creo que sí es importante. Se tiene que tomar acción. Para romper un círculo se tiene que tomar acción. Y si tienes apoyo, mucho que mejor, es muy bueno. Si consideras que no puedes, solo es importante buscar este apoyo profesional, ¿sí? Tanto a veces. Sí, yo estoy de acuerdo en los medicamentos, pero no haciéndote dependiente, sino simplemente para tranquilizar, para poder despejar la mente y poder trabajarla y no necesitar de medicamentos. Realmente creo que cuando necesitas medicamento o estás consumiendo medicamentos para calmar ansiedad y para tranquilizarte es porque no has trabajado alguna parte, estás reprimiendo algo, un trauma, algún tipo de estrés, lo estás reprimiendo y es obviamente más placentero y más cómodo un medicamento que poderlo trabajar. Entonces sí es importante, ¿no? Exacto. Y bueno, en esta primera parte, pues hablamos un poquito sobre lo que son los círculos viciosos. Dimos algunos ejemplos y en la segunda parte, pues vamos a hablar qué podemos hacer sobre estos círculos viciosos, cómo podemos combatirlos para poderlos enfrentar y de esa manera salir de ellos. Pero Así, pues, por el momento, pues nos dio gusto estar con ustedes en esta primera parte. así es. Y bueno, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y te mando un abrazo, Basti. Gracias igualmente. En Nos la estamos viendo. próxima. Bye. Adiós.